Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca... Puntos Mirta, como dijiste, de Liniers, Estambul. Y quién sabe, después por ahí el futuro, al espacio. ¿Qué nombre, No, no? se sube al cohete de Menem en el 93-94 y llega a la estratosfera. Así que no, no es una película llena de potencial. Les cuento de qué trata. Es sobre una chica, Mirta. Me acaba de explotar el sarcasmómetro, ¿puede ser? Mira, no, es una chica llamada Mirta, eh, la cual en la distancia de los años está mirando hacia atrás y habla con su nueva pareja de un chico con el cual ella salía, que era un peronista, un chico no militante, y que era en una época jodida, y bueno, los viajes que ella hizo desde su ciudad natal hasta llegar finalmente a Estambul y todo lo que pasa en el medio. Eh, ¿Algo que quieres agregar, Tincho? Sí, por supuesto. Es una película Bien. de 1987, Argentina, Sí, obviamente. sí, mi año de Eh, nacimiento, ¿eh? Así que Mira, bueno, gran año. Esta fue la bienvenida al mundo que te dieron Jorge Cosia y Guillermo Saura. gran, gran cosecha para ese año. Sí, veo. Cinematografía. Cinematografía. Muy bien. Eh, a ver, yo opino, en general, que es una película, digamos que zafa, ¿no? O sea, hace lo que tiene que hacer, ponele, pero que a lo largo de los años a mí es como que me termina quedando. Yo voy a empezar a dibujar, te aviso por los dos para que no te pongas mal, porque perdí un pincel y no sé dónde está y me voy a poner mal y no sé si era este. Ponele que era este. Perfecto. No era ese. Sí, perfecto. Nuestros 700 espectadores saben que no era ese. Es ese. Y que al final de cuentas, a lo largo de los años y las cosas que quiere contar la película, que quiere lograr, sus elementos de sonido, sus elementos visuales, a mí me parece una cagada. Ujú. Este, Sí, no, no esperes que te contradiga. no, la película no tiene nada de interesante en cómo intenta mostrar sus elementos. La película llena de potencial, les cuento de qué trata. Es sobre una chica, Mierda. Me acaba de explotar el sarcasmómetro, ¿puede ser? Mira, no, es una chica llamada Mirta, eh, la cual en la distancia de los años está mirando hacia atrás y habla con su nueva pareja de un chico con el cual ella salía, que era un peronista, un chico no militante, y que era en una época jodida, y bueno, los viajes que ella hizo desde su ciudad natal hasta llegar finalmente a Estambul y todo lo que pasa en el medio. Eh, ¿Algo que quieres agregar, Tincho? Sí, por supuesto. Es una película Bien. de 1987, Argentina, Sí, obviamente. sí, mi año de Eh, nacimiento, ¿eh? Así que Mira, bueno, gran año. Esta fue la bienvenida al mundo que te dieron Jorge Cosia y Guillermo Saura. gran, gran cosecha para ese año. Sí, veo. Cinematografía. Cinematografía. Muy bien. Eh, a ver, yo opino, en general, que es una película, digamos que zafa, ¿no? O sea, hace lo que tiene que hacer, ponele, pero que a lo largo de los años a mí es como que me termina quedando. Yo voy a empezar a dibujar, te aviso por los dos para que no te pongas mal, porque perdí un pincel y no sé dónde está y me voy a poner mal y no sé si era este. Ponele que era este. Perfecto. No era ese. Sí, perfecto. Nuestros 700 espectadores saben que no era ese. Es ese. Eh, y, y que al final de cuentas, a lo largo de los años y las cosas que quiere contar la película, que quiere lograr, sus elementos de sonido, sus elementos visuales, a mí me parece una cagada. Ujú. Este, Sí, no, no esperes que te contradiga. no, la película no tiene nada de interesante en cómo intenta mostrar sus elementos. No es todo, se hace como se puede hacer. No tiene nada interesante en sus cortes de escena a escena, los lugares que muestra, o cómo lo muestra. Por ahí tiene una pequeña escenita en la que ves como nuestro coprotagonista la quiere enamorar a Mirta, entonces la rodea con una serie de panfletos, Ah, ¿no? De la causa.
y lo vemos desde arriba, y por ahí ya se les fue todos los presupuestos. Cuando pusieron la grúa para la cámara, dijeron, bueno, ya está. Listo. El Conténtense con guionista, esto. ahí también hasta despidieron al guionista. Pero nada, no, la verdad que no encontré que la película fuese, digamos, algo interesante visual y sonoramente. Visualmente, vos sabés que no lo disfruté, porque encima tenía música ochentosa. Música ochentosa esa hecha, bueno, música de cartón, música de, me imprimieron acá las notas, esto es lo que tenemos que tocar, esto es lo que se vende ahora, ¿no? ¿Sabés que me parece música de Sabina? Se parece al disco de Sabina. Bueno, Bueno, el disco de Sabina era mejor, pero... ganando enemigos. No, sí, bueno, pero si por Sabina ya... Sí, sí. No. Bueno, pero por ahí la gente se olvida. No, bueno, se lo recuerdo. Sabina es un chanta. Continúa, por favor. Nada, o sea, me parece que cuando querés por ahí comentar una historia emotiva y demás, y lo único que tenés para decir es música, qué sé yo, música berreta de la época, que te hicieron, como diría, discúlpame, ¿no? Aclararle el silogismo inglés, o no sé si la palabra es silogismo, pero no importa, el by the numbers, cuando algo es hecho así de fábrica, bueno, así es la música, y la verdad que esa es una de las cosas que más detesto ver en las películas ochentosas, porque la música se escucha bien de años después, ¿no? Ujú. Yo he visto películas de todas las épocas, ¿no? Porque yo soy así, yo soy un capo así, ¿no? Sí, Yo sí, estoy la a la verdad altura que de esa película. sos En fin, abierto. he visto películas de muchas épocas diferentes. Y obviamente hay películas que tienen una música que no transciende ninguna época ni nada por el estilo. A veces por ahí simplemente no había dinero, lo que fuese. Bueno, con la música ochentosa me parece que no hay nada más plástico y aburrido que decir, bueno, tenemos un saxofón por acá, un tecladito, está todo distorsionado, el sonido es una cagada, así que la gente va a decir, qué bueno, qué bien que se escucha eso, allá a lo lejos. Y eso, la cinematografía para mí. Como te había, yo sé que te lo tuve que extender un poquito, ¿viste? Porque dije, bueno, vamos a hacerle la segunda pincho. Una cagada. Ahí tienen por qué, pienso que es una cagada. Sí, es que no creo que nadie necesite argumentos para nadie que la haya visto. A mí la cinematografía me pareció simple, no necesariamente mala, pero sí sin ningún tipo de magia, sin ningún tipo de estridencia, ni riesgo, ni brillo, mucho menos brillo. Sí, en la línea que decís vos, la calidad de imagen fue pésima, tanto la versión de YouTube como la de cine.ar. No tan mala como la vendedora de rosas de YouTube, hablo de la calidad de la imagen, porque yo entendí todo lo Sí, que pasaba en cada escena. sí, No porque es como... la única parte en la que puedes poner a la par Mirta y la Ah, vendedora de pero rosas. sí, 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 queda tranquilo que sí. No, no pretendo ningún otro tipo de comparación con esa. Bueno, fea en cuanto a calidad de imagen. Recordemos, a mí me gusta ser piadoso porque estamos en la Argentina en los 80, con todo lo empobrecida que estaba y está la industria del cine acá. Han hecho lo que han podido estas pobres almas. Este, Más allá de eso, tampoco siento que haya habido ningún tipo de búsqueda por belleza, ni por simetría en ningún tipo de cuadro, nada. Yo creo que fueron cero ambiciosos en todo tipo de estética y eso no me gusta, sé que a vos tampoco, Ujú. y es lo que tuvimos acá. Creo que, como decís vos, no conocía el término by the numbers, pero vos lo decías sobre la música, yo lo digo sobre toda la cinematografía. Creo que trataron, trataron de ir a lo seguro, en lo que en la jerga futbolística se llama patear fuerte al medio. Ujú. Trataron de patear fuerte al medio y cuando tampoco es que tenés grandes argumentos desde el guión o desde las actuaciones para sostenerte, todo terminó quedando corto. Tampoco siguieron a los personajes de alguna forma creativa, simplemente hicieron las normas, de nuevo, patearon fuerte al Ujú. medio y quedó corto. Disfruté un poquito, a diferencia tuya, conocer en cuentagotas algunas de las ciudades que formaron parte del guión, tanto Buenos Aires como Estocolmo y Estambul. Me gustó el retrato que les hicieron, el pequeño retrato de sus callecitas, sus departamentitos, su vidita, si querés, más cotidiana, alejados de los grandes puntos turísticos, esto que hemos destacado más de una vez nosotros. Creo que acá estuvo esa pequeña... Quizás porque no fueron a Estambul, entonces necesitaban mostrar una calle cualquiera, ¿no? Pero bueno, este, lo tuve acá. Y paso al sonido. No tengo más para decir de lo que dijiste vos. No siento que lo hayan explotado de ninguna manera, salvo alguna escena puntual donde las muchedumbres, las protestas, el clima callejero creo que pudo haber sido más pesado, más envolvente. La escena
vos también la mencionabas, en la que se conocen Mirta y Enrique, me pareció pésimamente construida, con la discusión del Trosco, que vos me decías que no era Trosco, con un peronista, y no sé si te acordás, pero la imagen iba con ellos en el banquito y hacían un paneo por esta discusión y volvía con ellos y volvía al paneo, como que nada tenía ningún tipo de sentido, porque tranquilamente podías poner el audio de la discusión de fondo, no sé, no había mucho sentido en lo que estaban haciendo. Se notó, como dije antes, que tenían, tenían que poner esa discusión como para darle una especie de ambiente a los 80, a los 70, a los 60, a los 70, ¿no? Bien, tenían que poner ambiente de los 70, entonces pusieron esta discusión de un peronista, como para de alguna manera ambientar, pero seguían con la historia de Mirta, con Enrique, iban y venían, y me pareció totalmente estúpido esta ida y vuelta. Más allá de alguna escena como esa, o de alguna reunión en un departamento chico, donde quizás podríamos haber sentido de nuevo más el sonido ambiente, me faltó mucho eso, sobre todo porque hubo muchas escenas con mucha gente y se aislaba todo tipo de sonido y quedaba solamente el sonido del actor principal o del actor central de cada escena. Y eso a mí siempre me molesta mucho. Yo quiero el sonido, quiero el ambiente, quiero sentirme en ese departamento. Pero bueno, tampoco me parece nada, nada. Eso, eso destacó por lo negativo. Y por último, la música. Por un lado me agradó, sobre todo porque creía que de alguna manera se mimetizaba con las ciudades en las que estaban los protagonistas. Y me gustó también que no recurrieran a Charly García y las típicas dos o tres canciones que suenan cuando hablamos de exilio, cuando hablamos de dictadura, cuando hablamos de la última etapa peronista. ¿En qué película fue que nos quejamos de que apareció 3 veces la misma canción de Charlie? Cosa. Era de Cedro Girán y era cosa. Sí, La noche de los lápices. La noche de los lápices, bueno. Se alejaron de eso quizás porque no tenían los derechos de Charlie, también hay que decirlo. Pero bueno, por otro lado, me pareció muy tirado de los pelos, muy antinatural y muy pónganse tristes. Poco genuino lo musical también de esta cinematografía. Pasamos a tus actuaciones. Bueno, las actuaciones. Yeah. Me parecieron novelescas, como Sí. hemos muchas veces dicho, ¿no? El peor elemento de muchas actuaciones donde nos hemos cruzado con la Argentina es que eso, parecen nutrirse pura y exclusivamente de lo melodramático, Mm. en momentos en los que por ahí les convendría otra sutileza, y nada, terminás como sufriendo como realmente el elemento, qué sé yo. No me parecen lo peor del mundo, pero no me comunican nada. No puedo rescatar ninguno de los personajes, porque constantemente me parecen caricaturescos, ¿no? Son estereotipos o cosas, ¿no? Que no tienen realmente por ahí ciertas complejidades o profundidades, ¿no? Es un tipo que ves y lo único que sirve en cómo está construido el personaje es decir, este es un pibe militante peronista. Ok, bueno. Mm. ¿Qué más le gusta hacer de la vida? ¿Qué es? Discutir en un bar y qué sé yo, acercarse a piñas con alguien. Bueno, no, estos son tus amigos, pero es como que te construyen un personaje, lo único que puedes obtener es que vive para la militancia. Que puedo entender que haya gente así, pero la gente Sí, no es solo eso. podés ¿No? construir un personaje mejor. Muchas veces la militancia proviene de una necesidad, ¿no? De querer proteger justamente las cosas que queremos, las cosas que disfrutamos. Y bueno, me hubiera gustado conocer de esos personajes qué era lo que ellos querían proteger, ¿no? Que fuesen personas y no simplemente un elemento político en el que están dándolo todo. No, complejidades. Y no las hubo de ninguna manera. Mirta lo único que se limitaba era como qué sé yo, a hacer caritas de este pibe, las cosas que hizo. Ay, qué pesado con sus ideas peronistas, ¿no? Mirta era bastante mojigata, venía de una familia más bien chetita, cosas por el estilo. Y no, qué sé yo, no siento que se haya obtenido nada de los personajes y por ende tampoco los actores tenían mucho para hacer, pero y encima eran benevolescos. O sea, no es ni siquiera que en los momentos en los que sufrían, que era por ejemplo cuando de repente se enteraban que alguno de sus personas conocidas se la llevaban a los milicos, ni siquiera, viste, había momentos de tristeza, de tragedia, por ahí simplemente se sentaban a discutir en una mesa y golpeaban la mesa y ya está. Así que En modo, no habíamos... ¿cómo se llamaba el de la Patagonia Rebelde? Que murió un amigo y puso cara de la pucha. Uh, uh, Pero qué macana. que lo tiró. Sí. Por favor, continúa. No, y eso, no tengo más para agregar Bien. en cosas. Bueno, yo voy a ser un poco más benevolente, como siempre.
A mí, Norberto Díaz es un actor que me encanta. Es el actor que me interpretó a Enrique, en este caso, y yo lo he visto en varias novelas argentinas, porque sí, es totalmente novelesco. Y también participó en Los Simuladores, algo que nunca me voy a cansar de mencionar cuando sucede, eh, haciendo más o menos siempre el mismo papel. Esto lo quiero dejar bien claro. Tiene un gran talento para ser un forro, pero argumentar bien plantado, ¿no? Convencido y convenciendo de que sus acciones son las más lógicas y lavándose las manos de toda su hijaputez, ¿sí? A mí me gusta mucho cómo actúa este tipo y fue muy lindo encontrarlo acá, tanto más joven, pero haciendo lo mismo por lo que yo lo conozco y lo admiro. Ujú. En cuanto a la protagonista, Emilia Masser fue Mirta, por lo menos en la mayoría de la película, desconozco si hubo dos actrices distintas o más. Yo me quedé con la sensación de que no la conocí como actriz. Obviamente su papel fue muy poco histriónico y no tuvo grandes momentos para hacer explosiones, pero en general estuvo siempre seria, yendo para adelante, como decías vos, yendo para donde las diferentes situaciones la arrastraran, sin tomar mucho protagonismo en su propia vida. Alguna vez se enojó un poquito, alguna vez se sorprendió un poquito o se aburrió un poquito, pero no creo haber visto una amplitud de emociones de su personaje o de la actriz. Siendo que el personaje, en teoría, porque la película se llama Sentimientos de Mirta, el personaje en teoría había tenido grandes expresiones, grandes sensaciones, grandes sentimientos, y justamente estamos acá repasándolos. Entonces, dame un poquito más de Mirta. Y el resto de los actores, lamento decir que estoy completamente de acuerdo con vos, me parecieron hiper sobreactuados, eh, como intentando ser muy profundos, como si cada palabra valiera oro, y eso les saca toda la naturalidad del mundo, y como suelo marcar, ya a esta altura podemos decir que es el común denominador de la actuación argentina, ¿no? Por lo menos, de nuevo, en lo común. Después nadie dice que no haya cosas sobre cosas lindas, pero bueno, no es el caso de esta película. Sí. Y vamos con tu guión, si no queda otra. Bueno, guión. Guión. Quiero remontarnos un poco a cuando estábamos hablando de cinematografía. Yo utilizo un término un poco conocido en este ambiente de la cinematografía que es una cagada. Una cagada, Mm. lo dijiste. Eh, Así que eso. Estás a tiempo Eso. de arrepentirte, de cambiar, de parecer, de ser un poco más. No, me estoy controlando, estoy utilizando un lenguaje Lo sé, tranquilo lo sé. para nada, eso. Y estás exagerando ¿Viste? para bien. Sí, lo estoy tomando a chiste, ¿viste? De reír para no llorar. Bueno, nada, qué sé yo. El guión es un chiste, el guión no va a ningún lado, no te dice nada. Vamos con un spoiler. Mirta le está contando en Istanbul a un chabón su historia, que es el mismo chabón que conoce en Estocolmo, el mismo chabón por el cual deja al coprotagonista. El chabón formó parte de la historia y eso se le está contando. Hijos Ujú. de puta. Seguramente se lo está contando por enésima vez. O sea, el chabón diciendo, ya sé, mierda, ya me contaste. Y encima, o sea, tipo al principio yo la miré y dijo, bueno, está recambiada, pasaron años. Fueron meses, de todo esto. O sea, ¿qué? Nada, Ah, fue una cagada. tremendo. Mira, está bien, yo entiendo, ¿no? Querer, por ahí hablar, ¿no? De las dificultades que vivían los militantes en la época, gente joven, que a mí me parecen, ¿no? Los más expuestos muchas veces, obviamente los trabajadores también, pero digamos gente que claramente por ahí estaba sufriendo con todas estas cosas y nada, qué sé yo. Está bueno ver sus perspectivas, pero yo lo único que estoy viendo por ahí, viste, como te dije, es una caricatura de persona, de un tipo que digamos no tiene características personales, ¿no? Simplemente sé que por ahí agarra y se queja cuando en la facultad quieren enseñar algo particular y demás. Bueno, está bien, perfecto. Pero, ¿qué es lo que lo motiva a él a todas estas cosas? ¿No? ¿Y qué carajo tiene que ver con Mirta? O sea, ¿por qué desde el punto de vista de Mirta no vemos todas estas cosas que tienen que ver con ellos, cómo se lo llevan y demás? Cuando es Mirta la que está contando las cosas. ¿Cómo mierda sabe Mirta todo esto? No, las expresiones que hicieron y demás. O sea, meteme en el código de la historia y mostrame lo que hace Mirta, cómo intercede ella en todas estas historias, cómo reacciona a todo esto. Y no seamos a la mierda, ¿para qué carajo le pones sentimiento a la película? Cuando me metes un palo que ni actúa y lo único que hace es ah, o mira de costado así como, te mandaste una, ¿cómo te vas a portar así, picarón? Bueno, nada, qué sé yo. Y además,
con una película que claramente la única manera que tiene de ver las cosas es desde el sufrimiento peronista. En un momento aparecen estudiantes de otro partido político, en este caso el comunista. Y la película en ese momento, como decía, se está cortando entre Mirta y nuestro otro protagonista y bla bla. Y lo único que podemos ver es la discusión desde el punto de vista de los estudiantes peronistas en los momentos que van a hablar los estudiantes del Partido Comunista. Corta. Volvemos cuando ya terminaron de hablar y uno de los pibes peronistas está a punto de decirle, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué opino yo? O sea, muy buena tu opinión. ¿Sabes qué opino yo que hay que hacer? Hay que cagarte a piñas si se empiezan a cagar a piñas con los comunistas. Y esa es la exposición política, ¿no? El nivel de profundidad que tiene la historia. Cuando dije que era una cagada, la verdad que a veces siento que me quedé corto. Porque es un chiste, o sea, se quieren vender, ¿no?, cierta solidaridad con el pueblo argentino, que definitivamente los desaparecidos no son un chiste. Pero en medio de toda esta violencia que sufre el argentino, ¿vos te parece que alguien que tiene una disidencia política con vos es una excelente idea pegarla? O sea, te estás quejando de la violencia, ¿no?, de la institucional que sufren los argentinos, y vos opinás que la disidencia hay que pegarla, así aprendan. Y en ningún momento de la película esto, ¿no?, lo corrigen, nunca hacen una reflexión de esto y demás. Fue un chiste de la película, ¿no?, que se hacen jaja, mirá como los cagamos esa opinión de los comunistas, pues en ningún momento de nuevo te comunican su punto de vista. Estoy haciendo énfasis en esto porque es una de las cosas que me molestó específicamente, porque el resto de la película no tengo para decir, son puras boludeces. Más allá de que tratan temas que son jodidos, temas difíciles, muchas, ¿no?, cuotas de realidad de las cosas que hemos vivido acá en este país, pero todo a través de un tinte, qué sé yo, que no aporta nada nuevo a la cinematografía argentina. No sé cómo habrá sido en su momento, pero ya teníamos La Noche de los Lápices, que me parece que esta película le pega 500 vueltas, ¿no? Ni arrancó esta película que La Noche de los Lápices, que está acá. Ya le sacó toda la vuelta del mundo. Nada, no me parece que otorgue ningún mensaje interesante. No nos encontramos con nada de lo cual poder hablar en esta película. Sin reproducir cosas que, de nuevo digo, otras películas han dicho de manera más interesante. Me gustaría que hubiese algo más, porque la verdad que después se vuelve un poco ininteligible la película, ¿no? En un momento desaparece nuestro coprotagonista, Esteban era, ¿cómo había dicho? Enrique, bueno, porque se pelea con Mirta, y Mirta ahí pues, ya se queda con este muchacho que después veremos también en Istambul, que la ayuda, o la hace compañía y demás, y no sabemos mucho más porque las opiniones de Mirta son como, bueno, qué sé yo, no sé, me hubiese gustado que estuviese más conmigo, él refiriéndose al chico peronista. Y ¿qué puedo decir yo de una película así? Una película que digamos trata sus temas así o sus personajes así y no me dan nada. Es una cagada. No obtuve nada de la película. La trama me parece que va del punto A y al B con este jueguito de Mirta contando sus emociones y historias, pero muy pocas veces la hace realmente de su propia voz. Y la verdad, y esto me duele decirlo, porque la película toca un tema muy serio que son las desapariciones, pero para mí esta película, si no fuera porque al final desaparece Enrique, yo la estaba viendo y dije, propaganda peronista. Porque los únicos que quedan bien pintados son los peronistas hasta que de repente Enrique termina de convertirse en un pelotudo, ¿no? Ya antes era insoportable. Sí, bueno, cuando están en el exilio se termina de volver en un pelotudo y un forro con Mirta. Ella tampoco comunicaba muy bien sus emociones. Quiera quererte o no el título de la película, ¿no? Así que no puedo decir que él fue el único culpable de todo esto. Nada. Un desastre de película. Mucho me temo que lo único que les interesa sea, digamos, promulgar esta idea de los militantes peronistas como los más sufridos del mundo, ¿no? Y los únicos con la verdad, y eso me resulta insoportable. Voy a vos.
Bien, primero déjame contestar y no vamos a hacerlo en modo diálogo si querés. A mí más que un panfleto peronista, esto me pareció un panfleto antipolítica directamente, porque no me parece casual que en esta discusión que se abre muy cada tanto en cuanto a cuántos fueron los desaparecidos, si fueron 30.000, si fueron 8.000 y el resto están paseando por Europa, justamente nos encontramos con dos personas paseando por Europa. Entonces, esa lavadita de cara que se le hace a los desaparecidos como diciendo, no fueron desaparecidos, se exiliaron en Europa como si estuviera bien que la gente se tenga que exiliar por pensar de una manera. Y también lo que pienso, que en vez de ser un panfleto antiperonista, fue un panfleto antipolítica, en el sentido de que no hubo discusiones, el peronista fue insoportable. Sí, a ver, yo entiendo que esto puede haber sido como para una persona totalmente ajena a la política, pero con el grado suficiente de compromiso como para decir, el grado mínimo de compromiso, si querés, como para decir, prefiero un militante peronista cabeza de termo antes que un dictador, antes que a Videla. Entonces, sí, los peronistas tienen razón en cuanto a criticar a Videla o a los militares, pero igualmente son densos, son hijos de puta, se van a pasear a Europa con la guita de todos porque supuestamente, no sé, igual nunca lo explicaron si estaban bajo un programa de protección al exiliado, no lo sé. Pero bueno, a lo que voy, más que un panfleto peronista, yo sentí que era más bien una cosa antipolítica, de decir, vamos a buscarle lo que a nosotros nos interesa, el corazón, vamos a buscarle el romanticismo a una historia de desaparecidos, de torturados y de sí, bueno, de dictadura, ¿no? Yo lo vi un poquito con ese prisma, pero también estoy Bueno, completamente de acuerdo ahora tengo con... mi comentario. Sí, por favor. Constantemente, estos militantes peronistas tienen razón. Algunos de ellos son torturados, son desaparecidos. De nuevo, como te digo, esta película toca temas que son súper importantes y súper jodidos, ¿no? Pero ellos son los que tienen la razón ante todo lo que pasa. Por Ujú. eso te digo que la película tiene de esta índole hasta que de repente, ¿no? Se termina de coronar como pelotudo Enrique y desaparece de la película. Sí. Que es relativamente cerca del final, pero de todas maneras, ¿no? O sea, él ya deja de tener voz y voto en lo que está pasando y nos quedamos recordando que teníamos que estar escuchando lo que opinaba Mirta, que es muy poco. Sí, si bien tienen razón, que es cierto, o más que decir tienen razón, tienen la última palabra, yo te preguntaría, ¿qué argumento brillante de la estirpe peronista escuchaste? O sea, ¿en dónde sentís que te quisieron convencer de algo? Porque dijeron En cosas toda obvias, sí, está bien, que pero por eso... en qué momento? ¿En los 80? ¿En un momento en el que la gente todavía venía de una época con miedo de explorar sus opiniones políticas? Porque el Sí. 87 no es ahora, no es cuando sale de nuevo la juventud en masa a Ujú. A militar. quejarse, no, por todo esto, y hay un montón de movimiento que es popular y que es súper importante. Porque esto también era un movimiento popular, ¿no? De este sector de la juventud y demás. No, estamos hablando de la juventud peronista. Que yo te diría que me parece una de las cosas que podría decir más interesantes del peronismo, ¿no? La fuerza que tiene un grupo que es gente joven, trabajando en conjunto o intentando trabajar en conjunto en pos a ciertos ideales. Perfecto, eso estoy de acuerdo, ¿no? En la discusión que tienen con los comunistas, yo no te puedo decir cuál fue el argumento porque la película la vi en diciembre Sí. y así de mucho la disfruté que me acuerdo todos los diálogos, ¿no? O noviembre. No, en diciembre. Continúo. Lo único que escuchamos es a los militantes peronistas discutir sobre cómo hay que lidiar con las necesidades de los trabajadores y en ningún momento escuchamos a los comunistas. De nuevo, en el momento que podríamos haber introducido una Claro. opinión política diferente, simplemente sabemos lo que piensan los peronistas. Ujú. Te entiendo. Entonces no se trata solamente de apolitizar las cosas y demás, no. Estamos diciendo que existe solamente cierto mensaje político. Y el otro mensaje político ni siquiera es digno de ser escuchado y para lo único que sirve para que lo caguen a pin. Sí, igual permitime también esta diferencia. Yo creo que no fue gratuito y gracioso y chistoso que lo caguen a piñas, sino como yo vengo sosteniendo que fue más bien un mensaje antipolítica, decir, ay, para lo único que sirve discutir de política es para que los chicos se agarren a trompadas. Como yo pienso siempre en el público Toña Rosa, en el público mi vieja, como suelo decir. Poco más faltaba que el tipo que le salta, que es uno de los amigos de Enrique, que le salte al chabón este estudiante comunista, poco más faltaba
que empezara a cargar el puñetazo, empezara a girar el puño y lo sacara volando. Esa era la energía que tenía la escena. Sí, yo sé, no me la acuerdo de la escena por suerte y no quiero recordarla, pero lo que te digo es que no creo que la violencia política esté bien vista en ese momento, aún menos que ahora, entonces por eso digo que no creo que sea gracioso. Este, Estamos hablando de una época en la que uno de los últimos orejones del tarro también eran los comunistas. sí, no, sin duda, pero eran seres humanos y por eso digo del público mi vieja. Mi vieja me podría ver a mí en ese chico al que cagan a trompadas. Entonces, no creo que ella viendo, porque yo creo que apuntaron al público Doña Rosa, no creo que a ella le hubiera, no creo que ella hubiese empatizado con los peronistas, sino que hubiera dicho, ves, es al pedo discutir de política. Hay que seguir tomando la sopa y yendo a trabajar, no hay que discutir de política. ¿Me entendés? Pero bueno, paso a mi guión si me lo permitís, porque tampoco tiene mucho sentido seguirle dando Dale, vueltas por a favor. esto. Tuve varios problemas con el guión y tenía realmente la esperanza de que vos le hayas vuelto a encontrar algo profundo como solés hacer. Veo que no tampoco sucedió. Me parece, me pareció vacío. Me parecieron vacíos muchos aspectos que creo que se suponía que eran los puntos fuertes de una película con este nivel de compromiso, aunque sea desde la, desde Te el, comento, discúlpame. por supuesto, sí. La película, ¿no? Arranca en 1974 y termina con, o sea, Mierta se va del país en 1976. ¿Sabes qué existía en esa época? La En el triple A. 74 la Triple A, Ujú. organizada por un movimiento peronista. Sí, 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 es que yo no estoy haciendo un panfleto peronista acá. No, no, Este, no, pero por eso te digo, o sea, estamos jugando con cosas que no son chistes. ujú. Sí, Y sí, eso sí. es lo que digo que hace mención. Así los toma el, así los toma el coso, el, el guión, ¿no? Y se pasa todo por el culo. Es Y si te que, está, de nuevo, si te estás preocupando por estas cosas, sé coherente. de nuevo, no, yo creo que quisieron tomar todo esto de la política, eh, pero les chupaba un huevo, ¿no? O sea, les chupa un huevo la política, pero quisieron hacer una película con una ambientación eh, bastante pesada de la política y les quedó este engendro desastroso que parece ridiculizar cosas tan graves como las desapariciones. Yo creo que quisieron cagar mucho más alto de lo que les daba el culo porque son gente, creo yo, todo esto es, creo, no sé, capaz que Jorge Cosia es un genio y yo estoy siendo un maleducado, pero creo que no les interesó nunca la política, estos tipos no leyeron un puto libro, sino que simplemente se mantuvieron en la suya y ahora quieren hacer un libro al respecto o una película al respecto desde el total desconocimiento y terminan cometiendo estas cosas totalmente graves, porque hacen a la sensibilidad de la cuestión. ¿Sigo? Ujú. Sí, Bien. continúa. Es mi teoría, banco la tuya, totalmente, como siempre. Creo que, como decía, el contexto político de Argentina durante todo este periodo, yo no lo entendí. Esto de la triple A me lo acordé, pero no porque la película me haya dejado claro cómo funcionaban las cosas en este momento. Creo que no se entendió bien nada. Si la película va a ser vista por un extranjero, ese tipo de extranjero no entendió quién perseguía a los exiliados, quién los apretaba y torturaba, qué era la guardia de hierro, que en algún momento la mencionan. Creo que no, un extranjero que ve todo esto no entendería nada. Solo vemos una discusión entre un simpatizante de izquierda o comunista, como decís vos, y el grupo militante peronista que lo termina cagando a trompadas. Solamente vemos eso. Entonces, de nuevo, a un extranjero quizás le queda la idea, quizás le queda el sentimiento de que en este contexto y en esta historia el gran problema del discurso peronista o de la realidad argentina eran los comunistas, que como decís vos, eran los últimos orejones del tarro, como por desgracia lo son siempre a lo largo de la historia, salvo alguna vez que después lo terminan matando, como pasó en Chile. Este, por eso, siento que es una ensalada hecha por gente que, que no le interesa, ¿no? Que solamente, como dije hoy, que quiere algo liviano, algo del corazón, vamos a ver qué sentía Mirta. eh, y esto lo usaron toda esta cosa tan grave y tan sensible para el pueblo como como un ambiente en el cual volcar una historia romántica. Y el resultado es lamentable. Después descubrimos que en Estocolmo funciona un centro para refugiados o algo así y exiliados, no solo de Argentina, sino de todo el mundo. Pero tampoco me explicaron bien por qué. Yo que no estoy en Estocolmo y no sé qué onda, no entendí por qué Enrique elige Suecia y no otro país, o por qué hay tantos refugiados de otros países que vamos conociendo algunas de sus historias. ¿Qué ofrece Suecia? ¿Cómo se les paga eso? ¿Cómo vuelven? ¿Cómo se conocen estos refugiados de distintos países? ¿Cuál es la situación de la que escapan los exiliados de otros lugares? Me quedaron más preguntas que respuestas, por eso creo que debió haber sido
debería haber sido un sostén de la historia y se quedó en algo muy colorido, muy livianito, de nuevo, muy para Doña Rosa, en un momento de la reunión, de los subversivos, de todo el mundo, que vuelven con esta idea que a mí me gusta mucho, esto también lo quiero marcar, que cuando escuchamos, no me acuerdo de qué otro país había un subversivo, ¿vos te acordás? De Costa Rica, había un subversivo de un país. No, no, yo no Bueno, no importa, recuerdo está bien, sí, particularmente dónde eran. de cualquier país. Pero las ideas que vertía este otro refugiado eran ideas de libertad, eran ideas de lucha. Y bueno, lo que yo siempre termino diciendo y que me ayuda mucho Galeano en este pensamiento que tengo, es que los malos son siempre los mismos, la lucha es siempre la misma, los buenos son siempre los mismos, buenos entre comillas, y los buenos terminan siendo siempre los muertos, que terminan siendo siempre los mismos. Y bueno, eso también esa idea también se me vino viendo esta película, así que la quería verter en este espacio que tenemos. Otra cosita en la misma línea, y es un problema que estoy encontrando en muchas historias, si se quiere, románticas, y no digo que esta lo sea, pero esta historia tiene el amor de alguna manera como motorizador del guión. Yo nunca entendí el amor de Mirta por Enrique. No entendí la devoción, la abnegación del personaje, perdón, de Mirta por el personaje de Enrique. Esto que nos pasó en la película italiana, que nunca me acuerdo el nombre, la puta madre, en la que todos se enamoran de un personaje, y todos empiezan a actuar raro, una pareja común italiana empieza a Ujú. resquebrajarse por la aparición. Bueno, y yo en aquel momento me quejé de que no entendía, eh, no entendía desde las actuaciones o desde el guión por qué les pasaba esto. Bueno, acá no lo entendí con Mirta. No entendí qué le pasó a Mirta con este tipo porque era un chabón que no le daba mucha bola, además de que Mirta tampoco fue una gran actuación, entonces quizás si hubo un momento puntual en donde el tipo se ganó su corazón, no lo entendí, pero dejó su vida para ir a perseguir a un tipo que siempre la trataba mal, siempre era frío, entonces, de nuevo, no entendí esa devoción de ella. Y otra cosa que marqué, creo que en la película Roma argentina, no la mexicana, que también habla de peronismo y exilio, y no sé si te acordás, y montoneros, Recuerdo. bien. En esa película también se habló, o se mostró, o se sobrevoló, de alguna especie de libertad sexual, ¿sí? De los personajes, que se compartían entre compañeros, ¿no? Que había sobrevolando. Y acá también pasaba con Enrique, que estaba en la cama con una chica y llegaba otra chica y esta chica se iba y la otra se quedaba. Entonces, como que de nuevo, esta asociación que vemos, por lo menos yo en ambas películas, me acuerdo que en aquella vez lo discutimos, así que quizás acá también suceda, de asociar a los militantes o a los jóvenes con esta especie de libertad sexual. Y en aquel momento yo dije que era Doña Rosa mirando a los militantes y diciendo, ay, estos se garchan todos con todos, están re locos, la juventud está re loca. Bueno, me pareció un poco esto. Y en aquel momento lo dije y acá me vuelve a dar la misma sensación de juicio de gente de una generación hacia gente de otra generación. Ok. Y por último, o anteúltimo, me resulta muy interesante este fenómeno que... no, es lo que acabo de decir, perdón. Aparte hubo un pequeño retrato ridículo de la institución del matrimonio. En este caso la fiesta de compromiso, ¿te acordás que soñaban los padres de Mirta y los padres de Enrique? Entonces, antes de Mirta viajar a Estocolmo, ¿a Estocolmo era? Primero se casan y hacen toda la fiesta con Enrique viajando, o sea, sin Enrique en presencia. Bueno, me gustó este chistecito, sí que me gustó esta pequeña ironía con respecto a toda esta farsa, por decirlo de alguna manera. Ese fue mi guión. ¿Tenés algún puntaje? ¿O alguna respuesta? El aspecto sexual no me parece porque en ese momento llegaba mierda que apenas conocía al personaje y no estaba yendo a confiar con él, así que qué sé yo. No, no me parece nada, no me parece un indicativo de nada. Ujú. Simple. Entiendo. Eh, no. La verdad que no me dan ganas de playarme más de esto. Eh, yo termino pensando, de hecho, eh, el director es peronista Mira, muy bien. y también arrancó con la izquierda y después se hizo peronista. Bueno, Como cosa que tantos de pasa. nosotros. Ojalá que no. Nada, la verdad que no termino obteniendo nada de esta película. Eh, y no sé qué onda. Es como si se sintiese que no podemos volver la vista hacia nuestro propio pasado y hacer algo interesante con eso. Es como que todo tenemos que caricaturizarlo o tienen miedo de tomarse demasiado en serio cosas que siempre estuvieron, ¿no? Más en la vanguardia o fueron elementos de represión para la fundación, ¿no? Este, Te voy a contestar a eso cuando termines. bueno, termino. Mi puntaje es un
El puntaje es un... ¿Se viene el cero? ¿O va a ser un uno como siempre cuando no te gustan las películas? ¿Se vendrá el primer cero de la historia del canal? No. Cuando me gustan las películas, no. Cuando siento que no tienen nada que las salve. Ah, ya hubo un cero. En Era el, la de terror. en el descarnado. La de terror, sí. Sí, Qué película de mierda. hubo un cero. Y le doy un 1. Le vas a dar un uno, está bien. Yo le voy a dar un 2. ¡Ah! Pues así, Este, como lo que no te gusta, le pones un 1. pero no, lo que te quería decir, más allá de que estoy completamente de acuerdo con vos, es que creo que en Argentina el mainstream es una elite completamente estúpida y completamente apolítica. Y por eso tiendo mi análisis a pensar que desde esa estupidez y desde esa élite apolítica salen estas cosas. ¿Sí? Más allá de que este tipo se diga peronista, está bien, este tipo, ponele que sea peronista, que empezó siendo de izquierda y terminó siendo peronista. Yo creo que para tener, no sé, para salir en Canal 13, para salir en Telefe, para salir en los lugares donde hay guita para producir, que es donde los artistas supongo que quieren ir para poder hacer obras de cierto calibre, tenés que transar, tenés que, o no sé, tenés que o pertenecer a esta élite estúpida o aparentar ser de esta élite estúpida, y por eso salen estos engendros tan tristes. Son Eh, ministros, ¿eh? por eso, ¿cómo? Son ministros el director. Mira vos, no me sorprende. Este, no, por eso en mi análisis trato de pensarlo desde ese lado, de quiénes son los que están atrás de esto, y por eso te quería contestar, seguramente haya cosas de la dictadura mucho más hermosas y muy bien retratadas. ¿Ah, sí? Supongo que sí, quiero creer que sí, quizás sea una... ¿Por qué no aparecieron? No empezaron a flotar a la... Porque tampoco nos fuimos mucho del mainstream nosotros. Creo que lo menos mainstream que vimos es justamente la de la historia del oculto. Y bueno, creo que hay que... ¿Está basado en una serie de podcast o No, de no, video de era YouTube? Sí, el mismo sí. director de la Y frecuencia bueno, Kirlian, pero no está sí, basado en la frecuencia Kirlian. ¿Vos qué pensás que es más conocido? Dímelo. Algo que está ya en los podcasts, en los videos de YouTube, hoy por hoy, a los cuales tienen acceso toda la juventud, que dicho sea de paso, es nuestro video más visto. Sí, lo es. O, por ejemplo, una película como esta, Mierda. Sí, pero O supongo La que... Patagonia, La Patagonia Rebelde. Pero fueron mainstream en su momento. No fueron mainstream, fue censurado por el mainstream. La Wow, Patagonia Rebelde. no lo sabía. Bueno, a lo que voy es que no hay ningún Héctor Alterio en la historia del oculto. No está el actor de moda en la historia del oculto. Pero tienen un contrato con Netflix. Claro que sí, bueno, sí, sí. Estamos hablando de qué es mainstream. Mainstream no tiene Tenés nada razón. que ver necesariamente Te- con quién está actuando, sino qué tanta Sí. llegada tenés al público. Quizás la palabra mainstream no fue adecuada. Pero sí hablo de la elite artística que pesa más por su conexión, por sus lazos, por sus contactos, que justamente por su dote artístico. Bueno, mientras te digo que el dibujo me encantó y que los dos dibujos de hoy estuvieron muy bien, te cuento que se nos vienen una película que vas a proponer vos, que todavía no sé cuál es. ¿Alguna? Se nos viene La ciudad y la ciudad de China Mieville. Eso va a ser el lunes que viene. Y en 2 semanitas, 3 semanitas especialmente, 3 semanitas, venimos con Víctimas del vaciamiento de Hermética. Esas van a ser nuestras próximas hazañas. Así es. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima, sé que hasta la próxima. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, les pedimos que nos ayuden comentando si están de acuerdo con lo que dijimos o no, o proponiendo pelis, libros o discos para que revisemos más adelante. Y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mandamos un fuerte abrazo.